¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser dejado atrás, sin saber que una herencia inesperada podría cambiar toda tu vida? Soy Bruna, una joven que siempre ha vivido a la sombra de mi familia. Crecí en un hogar donde el amor parecía escaso, y la aprobación de mi familia era algo que nunca alcancé. Cuando decidieron abandonarme, pensé que mi mundo se había desmoronado por completo, pero lo que no sabía era que ese rechazo abriría la puerta a una nueva vida. Mi historia comienza en un pequeño pueblo de España, donde el sol brilla intensamente, pero la soledad era mi compañera constante. Siempre soñé con ser artista, pero mi familia nunca creyó en mi talento. Desde que tengo memoria, el peso de las expectativas familiares me asfixiaba, y lo único que quería era ser reconocida por quien realmente soy. Cuando me dejaron, el dolor fue inmenso, pero pronto me di cuenta de que ese abandono traía consigo una oportunidad. Fue en un día cualquiera que recibí una carta inesperada. La mansión de nuestra familia, un lugar que siempre fue objeto de discordia y codicia entre mis parientes, ahora era mía. Este descubrimiento me dejó en un dilema. Por un lado estaba la mansión, un símbolo de riqueza y estatus. Por otro, me sentía perdida, sin saber cómo lidiar con esta nueva responsabilidad, y llena de dudas sobre mi propio valor. ¿Cómo podría ocupar el lugar que todos querían y al mismo tiempo liberarme de las cadenas del pasado? En los primeros días en la mansión, la soledad me envolvió. El lugar era vasto y repleto de ecos de mi pasado, recuerdos que parecían observarme y juzgarme. Cada rincón susurraba historias de mi infancia, de los sueños no realizados y de las esperanzas que nunca florecieron. Mientras exploraba los aposentos polvorientos, una idea comenzó a brotar en mi mente. ¿Y si transformara esta mansión en un espacio para mí, un estudio donde pudiera finalmente crear sin miedo al juicio? El desafío que enfrentaba era inmenso. No solo necesitaba lidiar con las emociones del abandono, sino también con el miedo a fracasar. ¿Sería capaz de convertir la opresión en libertad y el rechazo en aceptación? Al reflexionar sobre estas cuestiones, me di cuenta de que la verdadera herencia no estaba solo en las paredes de la mansión, sino en la fuerza que encontraría dentro de mí para comenzar de nuevo. La jornada apenas comenzaba, y apenas podía esperar para descubrir lo que el futuro me deparaba. Los primeros días en la mansión fueron un verdadero torbellino. Cada sala parecía un laberinto de recuerdos que no sabía si la acción emocional que eso representaba. Al principio todo parecía un sueño, pero en cuanto comencé a hacer algunos cambios, la realidad se impuso rápidamente. Para mi sorpresa, los vecinos comenzaron a aparecer. Uno de ellos era Joaquín, un artista local, que se ofreció a ayudarme con la reforma. Era carismático y lleno de ideas, pero había algo en su mirada que me dejaba desconfiada. Joaquín parecía querer más que solo ser un amigo. Había un brillo en sus ojos que insinuaba que veía en la mansión una oportunidad para sí mismo. A medida que trabajábamos juntos, empecé a abrir mi corazón. Compartí con él mis inseguridades y el peso de las expectativas que siempre había llevado. Pero Joaquín, en lugar de apoyarme, pareció usar mis debilidades como combustible. Comenzó a animarme a hacer exposiciones, a mostrar mi trabajo, incluso cuando no me sentía lista. Esto me dejó confundida. Estaba tratando de liberarme de las cadenas del pasado, pero él parecía empujarme de vuelta al centro del escenario. La presión aumentaba, y no sabía si tenía el coraje suficiente para enfrentar el mundo. Mientras esta nueva relación se desarrollaba, comencé a sentir la presión de mi antigua familia acercándose. Estaban al tanto de la herencia, y de repente aparecieron en mi vida con una sonrisa en el rostro y palabras dulces. Parecía que estaban listos para reclamarme de vuelta, como si yo fuera un objeto que pudieran reclamar en cualquier momento. Su presencia era un recordatorio constante de cuánto había luchado para liberarme. Cada visita era una prueba, y no sabía si podría resistir la tentación de volver a ser la Bruna que ellos querían que fuera. A estas alturas, mi mente era un caos. Me sentía dividida entre el deseo de ser aceptada por mi familia y la necesidad de ser fiel a mí misma. El estudio comenzó a convertirse en una extensión de mi lucha interna. Con cada pincelada que daba, con cada lienzo que llenaba, sentía que estaba luchando contra fantasmas que se negaban a dejarme en paz. Los días se convirtieron en noches y las noches en días. Estaba atrapada en un ciclo de productividad que casi me llevó a la extenuación. En un momento de desesperación, después de una acalorada discusión con Joaquín sobre los rumbos que debía tomar,
decidí que necesitaba un tiempo sola. Lo último que quería era lastimarlo, pero tampoco podía permitir que él definiera mi camino. Fui al jardín de la mansión, un lugar que siempre me había traído paz. Mientras caminaba entre las flores, me di cuenta de que la naturaleza tenía una forma de calmarme y ayudarme a reflexionar. Fue allí donde conocí a Sofía, una anciana que vivía cerca. Siempre pasaba por mi jardín y parecía interesada en los cambios que estaba haciendo. Hablamos durante horas y ella compartió su propia historia de superación. Sofía había perdido todo una vez, pero encontró fuerza en su arte y en sus amistades. Me hizo darme cuenta de que la verdadera riqueza no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos y de lo que somos capaces de crear. Con el tiempo, la amistad con Sofía se fortaleció y comencé a recuperarme. Lo que antes era una carga, se convirtió en una fuente de inspiración. La casa se transformó en un espacio vibrante, lleno de color y emoción, pero la presión de mi familia y la influencia de Joaquín aún pesaban sobre mí. Tenía que tomar una decisión. ¿Podía seguir viviendo para agradar a los demás o finalmente abrazar mi verdadera identidad? A medida que se acercaba la exposición, la tensión aumentaba. Tenía que enfrentar no solo el miedo de mostrar mi trabajo, sino también la posibilidad de que mi familia estuviera allí, observando, esperando una debilidad. Las emociones estaban a flor de piel. La noche de la exposición estuvo marcada por la ansiedad, pero también por una determinación que nunca había sentido antes. Mientras me preparaba, miré al espejo y vi a una mujer diferente. No a la morena que siempre se sintió inferior, sino a una mujer que estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. La jornada no fue fácil, y muchos desafíos aún estaban por venir, pero en ese instante me di cuenta de que la verdadera herencia era la fuerza que había encontrado dentro de mí. Estaba lista para liberarme de las cadenas del pasado y abrazar la libertad que siempre había deseado. En la noche de la exposición, mi corazón palpitaba a un ritmo frenético. Estaba rodeada de lienzos que reflejaban no solo mi arte, sino también mi viaje. Amigos, vecinos e incluso extraños se reunieron para ver lo que había creado. Pero, en el fondo, sabía que la mayor parte de mi ansiedad provenía de la posibilidad de encontrar a mi familia allí, observando cada uno de mis movimientos, cada respiración. Tan pronto como la noche comenzó, la tensión en el aire era palpable. La sonrisa forzada de Joaquín mientras se mezclaba entre los invitados me dejó inquieta. Parecía dispuesto a aprovechar la oportunidad para exhibirse, y eso me incomodaba. No quería que mi arte fuera solo un medio para que él brillara. Necesitaba recordar que esa era mi noche, mi logro. Mientras las personas admiraban mis obras, un grupo familiar entró en la sala. Vi a mi madre con su mirada crítica y a mi padre, que parecía interesado, pero distante. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué estaban pensando? Si fallaba ahora, sería el final de todo lo que había luchado por construir. Pero al mismo tiempo no podía dejar que ellos me controlaran nuevamente. En medio de la agitación, uno de los lienzos más importantes para mí, uno que representaba mi lucha interna, fue objeto de comentarios. Uno de mis primos, siempre tan sarcástico, hizo una broma ácida. El ambiente que antes era de celebración, de alegría, pareció encogerse. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo y sentí la presión volver. Lo que había logrado estaba siendo menospreciado. La inseguridad que creía haber dejado atrás volvió con fuerza total. Sentí lágrimas en los ojos, pero no podía permitirme llorar allí. Necesitaba ser fuerte. Entonces, en un momento de desesperación, decidí alejarme de la multitud. Fui al jardín, el mismo lugar donde había encontrado a Sofía. La brisa fresca de la noche me calmó un poco, pero la confusión aún dominaba mi mente. ¿Qué realmente importaba? ¿Qué quería alcanzar? Estaba tan enfocada en las expectativas de los demás que había olvidado mirar dentro de mí. Mientras caminaba por el jardín, pensando en todo lo que había pasado, sentí un peso disipándose. Fue cuando me di cuenta de que, a pesar de todas las presiones y críticas, todavía tenía la capacidad de elegir. Podía decidir lo que mi arte significaba para mí, independientemente de la opinión de los demás. Tenía que enfrentar ese momento de verdad. Regresé a la sala de la exposición. La música suave sonaba de fondo y la gente aún admiraba las obras. Cuando entré, Joaquín se acercó, preocupado.
Se dio cuenta de que estaba afectada y en lugar de apoyarme, intentó empujarme de nuevo al centro de atención. Pero en ese momento ya no quería ser moldeada por nadie. Miré a sus ojos y le dije: Joaquín, necesito hacer esto por mí misma. Si no puedes entender eso, quizás deberíamos reconsiderar nuestro trabajo juntos. El impacto de mis palabras fue como un puñetazo en el estómago. Joaquín se quedó en silencio y me sentí extrañamente ligera. Esa fue mi primera victoria esa noche. No importaba lo que él pensara, lo que quería era ser fiel a mí misma. Cuando volví a la sala, vi a mi madre observando uno de mis lienzos, su mirada ahora más suave, casi pensativa. Un impulso me llevó a acercarme a ella. Madre, esto representa mi búsqueda de libertad. No quiero ser quien esperas que sea. Quiero ser quien soy. Ella me miró y por un breve momento pude ver una chispa de comprensión en su mirada. No sabía si estaba de acuerdo o no, pero el simple hecho de expresarme ya era un paso importante. La noche siguió su curso y las conversaciones comenzaron a fluir. Me permití reír, divertirme y por fin conectar con las personas sin miedo al juicio. El éxito no era solo sobre ser reconocida, sino sobre ser fiel a mí misma. Y eso, por sí solo, era una victoria inmensa. Esa noche, al volver a la sala de la exposición, sentí que había dado un paso importante. La tensión que me acompañó a lo largo de mi viaje artístico se estaba disipando. Al enfrentar a Joaquín y expresar lo que realmente sentía, me di cuenta de que la verdadera lucha era interna. Había estado atrapada en miedos e inseguridades, pero ahora estaba comenzando a liberarme. Mientras observaba a las personas interactuar con mis obras, me di cuenta de que no eran solo lienzos, eran fragmentos de mi vida, de mis experiencias, de mis victorias y derrotas. Había puesto allí mi dolor, mi alegría y sobre todo mi búsqueda de libertad. Cada pincelada era un grito silencioso de quién realmente era, y eso me emocionó. Cuando me acerqué a mi madre y compartí mi deseo de ser quien soy, sentí un peso enorme saliendo de mis hombros. Aunque ella no entendiera completamente, ese momento de vulnerabilidad fue liberador. A partir de eso, aprendí que la aceptación comienza dentro de nosotros. No importa lo que piensen los demás, lo que realmente importa es cómo me veo y cómo me siento. A medida que pasaba la noche, me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la validación externa, sino en la conexión que estaba creando con las personas a mi alrededor. Comencé a escuchar historias de otros artistas, sus luchas y superaciones. Cada relato era un recordatorio de que no estoy sola en este viaje. La empatía que surgió entre nosotros me hizo sentir parte de algo más grande, de una comunidad que valora la autenticidad. La noche se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Reí, lloré y compartí con personas que, hasta entonces, eran solo rostros desconocidos. Miré esos lienzos y me di cuenta de que no eran solo un reflejo de mi arte, eran un reflejo de mi evolución como persona. Cada crítica que recibí no era un peso, sino una oportunidad de aprender y crecer. Al final de la exposición, al ver las luces apagándose y a los invitados dispersándose, un nuevo entendimiento emergió en mí. No necesitaba ser perfecta. Las fallas que enfrenté a lo largo del camino eran parte del proceso y cada nuevo comienzo era una oportunidad de reinventarme. Con eso, las lecciones que aprendí comenzaron a manifestarse en mis decisiones diarias. Estaba más segura, más fuerte, dispuesta a enfrentar el mundo con valentía. Esa noche no fue solo sobre arte, fue sobre transformación. Me vi como una artista y, más importante, como una mujer que finalmente estaba dispuesta a abrazar su verdad. La jornada apenas comenzaba, pero sabía que ahora, más que nunca, tenía el valor de seguir adelante, sin importar las voces a mi alrededor. Mientras los últimos invitados salían, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. La alegría de la exposición se mezcló con un profundo miedo que no podía ignorar. Recordé a Joaquín, sus duras palabras que me atormentaban. Él me había desafiado a mirar hacia adentro, a confrontar mis miedos más profundos, y ahora allí estaba yo, sola en medio de una sala casi vacía, rodeada de mis obras, pero aún sintiendo como si estuviera en un laberinto sin salida. Decidí que necesitaba enfrentar eso.
Caminé hasta el lienzo que había pintado en un momento de desesperación, cuando dudé de mí misma. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Qué estaba haciendo? Era hora de dejar el pasado atrás. No podía permitir que las inseguridades de Joaquín me definieran. Respiré hondo y miré el lienzo, como si pudiera darme la respuesta que tanto buscaba. Cerré los ojos y en un momento de claridad comprendí que la única manera de seguir adelante era aceptarme a mí misma, con todas mis imperfecciones y fallas. Abrí los ojos y hablé en voz alta, como si me dirigiera directamente a Joaquín. Soy más de lo que ves. Soy la suma de todas mis experiencias, y eso es lo que me hace fuerte. En ese instante, una ola de empoderamiento me invadió. El dolor que antes me retenía ahora se transformaba en fuerza. La sala estaba oscura, pero me sentía iluminada. A través del arte había encontrado mi voz y, más importante, había encontrado el valor de ser quien realmente soy. A partir de ese momento supe que no importaba lo que los demás pensaran. Estaba lista para escribir mi propio destino, y eso era todo lo que realmente importaba. Me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre el arte, sino sobre la aceptación de quién realmente soy. Las inseguridades que antes me paralizaban ahora eran combustible para mi creatividad. Cada pincelada que hacía llevaba la fuerza de mis experiencias y la determinación de no dejar que el miedo me gobernara. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sucedió algo extraordinario. Una luz suave comenzó a emanar de las obras a mi alrededor. Sentí una presencia, como si el universo me estuviera abrazando. Una voz suave resonó en mi mente. Eres suficiente, cree en ti misma. Era como si una justicia divina me recordara que no estaba sola en esta lucha. Con eso, supe que cada paso dado, incluso los más difíciles, me había traído hasta aquí. Y ahora te invito a unirte a mí en este viaje. Comparte tus propias historias de superación y transformación en los comentarios. Construyamos juntos un espacio de apoyo y fuerza. Dale me gusta y suscríbete al canal para más contenido que inspire y toque el corazón. La hora de actuar es ahora.